eso, ¿no? De que no implica de que, bueno, terminé la universidad, ya no soy alumno. Siempre van a ustedes, porque ustedes van a estar en constante capacitación de diferentes áreas. Por eso los mismos docentes ahora decimos, seguimos siendo alumnos. No va a haber un día en que dejemos de ser alumnos porque estamos siendo constantemente capacitados. Entonces, esto del festejo va para todo nivel, siempre les digo, ¿no? No va solamente a nivel de... Voy a abrir eh, voy aperturando nuestro texto con el que vamos a trabajar. A la práctica enseguida vamos a ir ya. A veces se nos va al establecer. Muy bien, estamos acá. Me dicen si se va viendo la pantalla. Sí, se ve. Ya, se ve, ¿no? Muy bien. Entonces, como se dice, el día de hoy es un repaso general, estableciendo ya el concepto, porque se va a manejar bastante todo lo que es vectores, ¿no? Entonces, voy a hacer de cuenta de que en este caso, pues estamos llevando como que recién, ¿no? Estableciendo ese elemento. Bien, hemos establecido de que a partir ya del desarrollo de los bucles, el manejar un bucle y el manejar información dentro de un bucle implica un conjunto de información, ya donde nosotros pues almacenamos un conjunto de n datos, de los n datos sacamos promedio, pero la desventaja les había dicho de que en el caso de bucles no podemos visualizar, digamos, el primer dato ni el segundo. Como son variables simples, se almacena en esas variables que hacemos referencia en el bucle el último dato, ¿no? Si dije 10 datos a cargar, entonces se va a guardar siempre el último. En cambio, los primeros, para poderlos visualizar, lo que hacemos es cargar, mostrar, cargar, mostrar. Entonces, esas variables nosotros establecemos como simples. Entonces, lo que queremos es entrar a una nueva estructura, que son contenedores de información. ¿Ya? Entre esos, justamente tenemos los contenedores, en este caso de tipo array, que son estableciendo los uni y los multidimensionales. Ya, tienen la capacidad prácticamente de poder, pues una variable tiene la capacidad de almacenar ya no un dato, sino n datos. En su estructura, prácticamente un array unidimensional establece ya de que como es una variable, tiene un nombre, un identificador. Eh, Tiene una dimensión debido a que almacena una cantidad enésima de datos. Eso dependiendo, digamos, la dimensión que vayamos a querer almacenar, tiene una dimensión establecida. Almacena datos, sí, homogéneos. ¿Por qué homogéneos? Porque en este tipo de estructura o es todos los datos enteros o son reales o puede ser en este caso caracteres, ¿no? Cadena de caracteres. Entonces no hay una mezcla estableciendo en una celda diferentes tipos de datos. Luego establecemos que cada elemento de, de la cantidad de elementos que se establece y se dimensiona del vector unidimensional tiene una posición. ¿No? A veces cuando, bueno, estamos en aula y bueno, yo tengo prácticamente prácticamente una cajita de almohadillas, ¿no? Y bueno, hacemos el ejemplo de ahí,
justamente les digo, hagan de cuenta que esta cajita la divido en varias separaciones. Mi cajita es de números enteros, no puedo poner letras. Entonces, cada elemento que yo separo en esta cajita es una posición que corresponde a un elemento. Entonces, en la estructura vector es lo mismo. Ya le establecemos acá, pues a cada elemento tiene una ubicación. Las posiciones ya en programación establecemos, en este caso, desde 0 hasta un valor enésimo, que sería que va de 0 hasta el valor de la dimensión -1. Ya eso está establecido ya en el manejo de este tipo de estructura. Ahora, estas son las características de este tipo de variable, porque es otra variable. Empezamos a manejar variables que puedan convertirse en contenedores. Ahora, ¿qué yo hago o por qué le llamamos contenedor prácticamente a estas variables? Entonces, porque con las mismas, ya, justamente con las mismas, yo puedo ya generar una base de datos, ya, y justamente siempre les muestro esto y puede ser otro ejemplo. Sí, sí, ahí. ¿Ya no? ¿Está bien? Entra para ver mucho nervioso en la toma. Entonces, esta estructura nos permite almacenar información. Entonces, hemos visto prácticamente en el desarrollo digamos ya de código, bueno, cómo se manipula, cómo se crea, cómo puedo yo de alguna manera hacer todo este proceso de insertar, porque ¿qué es lo que hago ahora con esta estructura? Puedo insertar, puedo modificar, puedo modificar datos, puedo ordenar datos, o sea, podemos hacer varias operaciones con este tipo de estructura, con esta variable, ¿no?, de tipo vector. Entonces, acá nos dan unos ejemplos en el texto, nos dice, acá tenemos un vector de tipo string, ya, pero lo primero que hacemos es declarar la variable para luego, mediante un proceso de instanciación de array, logramos nosotros dimensionar. Entonces, primero se crea para luego hacer el proceso de dimensionamiento. Ya, luego, bueno, en base a esto, pues vamos a ir a la parte práctica. Entonces, este tipo de estructuras son contenedores que nos permiten almacenar, pues, diferentes, podríamos decir, atributos que se puede abstraer de un objeto, ¿ya? Entonces, venimos acá, vamos a ir y establecer el cómo se crean estas variables. Bien. Bien, vamos a abrir uno nuevo. Bien, vamos a ubicarnos donde estamos, si estamos en programación 2. Ya, entonces acá voy a hacer el complemento, ¿sí? Voy a hacer prácticamente estructuras, vector, ya debemos tener uno. Ya, esto voy a establecer como nivelación. Bien, venimos acá y bueno,
No voy a trabajar con menú, ya, porque nosotros necesitamos ver cómo se maneja este tipo de variable. Ya, el menú prácticamente me permite, les dije, hacer de que pues, una variable se trabaje modularmente. Ya, luego les voy a mostrar obviamente lo que ya hemos trabajado con menú, ¿no? Eso ya estableciendo en el proceso. Entonces, voy a crear cómo se crea una variable de tipo vector. Estableciendo, digamos, que yo quiero almacenar las estaturas de todo el curso. Y para determinar el tipo de dato, pues puede ser como que un decimal, puede ser un float, ya el tipo de variable vector que voy creando. Y como dice, para crear una variable de tipo vector, primero el tipo de dato, ahí establecemos que pues con estos corchetes decimos que es de tipo vector y bueno, voy a establecer acá la variable, el nombre de la variable. Acá hemos creado solamente la variable como estructura nada más, pero dimensionado todavía no está. Vamos a crear una variable de tipo entero, ya que determine y que nos solicite además el tamaño de la cantidad de elementos que queremos. Ya, entonces acá vamos a decir console.write y establecemos acá dimensión del vector, ¿no? Un ratito se nos ha colgado también. Bien, venimos acá, vamos a decir dimensión vector, ¿ya? Bien, pedimos acá el tamaño. Hemos manejado nosotros dos tipos de conversores de tipos de datos. Ya, uno es el parse y el otro es el convert. Me dicen si en este caso ustedes han manejado ambos, por favor, para... Jóvenes, ¿manejaron los dos, el parse y el convert, o es que hay que explicar en este proceso de conversión? Jóvenes, ¿quiénes están? ¿O me he perdido otra vez? No, ¿sí? Creo que estamos todos, ¿no? Alan, Daniel, Fabiana, George, Kim, Sandro, me dicen, han manejado el parse y el convert, no hay nada que explicar ahí, me dicen por favor. ¿Ya? Bueno, lo que siempre les he ido diciendo a sus compañeros, que todo dato que se introduce por teclado de C# no es un tipo de dato exacto, es una cadena de caracteres, ¿no? En la cual pues nosotros mediante dos elementos que es el parse y el convert convertimos ese dato al tipo de dato correspondiente del cual debemos procesar. Entonces acá vamos estableciendo el convert, punto to in 32, eso me dicen por si acaso, son dos elementos que hemos ido manejando, y decimos console.readline. Bien, con esto estamos definiendo prácticamente pues qué tamaño o cuántos elementos en esta estructura. Para hacer el recorrido prácticamente de este tipo de estructura, en este caso de tipo array, y poder decir posición 0, 1, 2, establecemos el uso de un bucle. En este caso vamos a hacer uso del for,
que me permite manejar y controlar cada posición del vector, ya que mediante su variable vamos a decir posición 0, 1, 2, 3. Entonces vamos estableciendo ese proceso. Bien, acá vamos a ahora recién dimensionar, ¿sí? nuestra variable vector. Entonces digo estatura igual y decimos acá new, ¿no? ¿Qué tipo es de tipo float? Es de tipo float. Ya establecemos la dimensión que hemos solicitado por teclado. Entonces ahora sí estamos diciendo que tenga esa dimensión prácticamente nuestro array. Bien, una vez que tenemos ya dimensionado, pues ahora vamos a recorrer para poder almacenar esta información. Ya, entonces decimos saqué un for, un int, y este es el que va a manejar las posiciones de la estructura. Entonces digo 0, un i menor a que, como va desde 0, siempre va a ser menos la dimensión. En este caso, cuando ya dimensionamos, podemos obtener la longitud del vector. Ya hay esa posibilidad de decir hasta el tamaño del vector, estableciendo prácticamente acá el nombre del vector y prácticamente con la función length, que ya nos puede obtener la cantidad de elementos que tiene dimensionado el vector. ¿Ya? Entonces con eso podemos hacer muchos procesos que se desarrollan en el algoritmo. Entonces voy recorriendo, voy haciendo la carga de cada elemento del vector. ¿Ya? Entonces estamos ahora haciendo una carga de cada elemento. Entonces acá yo voy a mostrar, así que me pida posición 0, 1, 2, 3, entonces quiero que salga por pantalla. Entonces estatura, le digo estatura, ya quiero acá que me salga el corchete y que me salga la variable i acá. Ya, entonces estoy estableciendo un formato así, de esta manera. Quiero que me salga 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y justamente va a ser la variable del bucle que estamos estableciendo y es el que me va mostrando las posiciones prácticamente del vector. Ahora sí solicitamos, ¿sí? Es una variable, les digo, cualquiera, pero basado en un índice que tiene que recorrerse, tiene que prácticamente establecer. Acá hacemos prácticamente el float, es uno de los tipos de datos que pues no puede ser convertido mediante con la función convert. El float siempre establece su conversión con el parse. ¿Ya? Entonces float.parse y establecemos de acá console.readline. Bien, entonces estamos haciendo la solicitud. Esta es la manera de hacer la carga prácticamente de este tipo de estructura. Ya, ahora, ¿cómo visualizamos? Toda operación que se hace en este tipo de estructura, ya sea la carga, mostrar, sacar promedio, o sea, todo lo que hago con este vector, pues implica el recorrido siempre mediante este bucle, ¿no? El bucle es el que me va a permitir la carga, me va a permitir prácticamente visualizar. Entonces, una vez que tengo acá establecido ya la carga, puedo mostrar el contenido prácticamente de ese vector almacenado. ¿Ya? Entonces vengo acá y bueno, abro otro bucle y digo que me muestre prácticamente el contenido, ¿sí? Vamos a venir acá y acá le decimos, ¿no? console.write vamos a decir, estableciendo acá que salga cada elemento ya de la variable estatura, pero podemos separar con un tabuladorcito.
¿no? Entonces este carácter nos establece lo que es el generar tabuladores, espaciamientos. Ya venimos acá, cerramos y punto y coma. Entonces estamos mostrando ahora el contenido. Este es el algoritmo para mostrar el algoritmo de un vector. Bien, vamos ejecutando acá. Bueno, nos falta algo, ¿no? Vamos a detener acá, vamos a venir acá. ¿Dónde estamos? Terminamos acá. Y vamos a decirle console punto read key, ¿no? Listo. Bien, ya nos queda 10 minutos, enseguida les paso el link. Ya, ahí está, ¿no? Dimensión del vector. Ya establezco acá la estatura 1.67, 1.45, 1.20, digamos. Ya establecemos 1.78. Ahí está. Está la carga y está la visualización del contenido prácticamente del vector. Ahora, no puedo cargar randómico, así como hicimos en la matriz. No puedo porque no es lo randómico, solamente se establece con valores enteros, o sea, se genera valores randómicos solamente enteros. Ya, si yo quisiera hacer randómico, que es un tipo de dato decimal, en este caso no podemos establecer ese proceso, ¿ya? Luego, ¿qué hemos dicho? Podemos hacer muchas cosas con este tipo, solamente con este tipo de estructura. Muy aparte de tener todo este elemento, acá vamos a decirle console write, para que se vaya a separar. Bien, podemos obtener, hemos dicho, sacar el mayor, podemos establecer el menor de todos los elementos de este vector. Se puede pues, hacer la búsqueda. Entonces se pueden hacer muchas operaciones porque esta variable ya se almacena en memoria esperando ser procesado para alguna tarea que se vaya a establecer. Entonces, entre ellos prácticamente establecíamos, vamos a hacer acá lo que es el obtener, en este caso, al mayor y al menor, de un solo vector establecíamos, ¿ya? Entonces, mayor, menor. Bien, entonces para eso yo debo establecer prácticamente una variable que me permita hacer ese filtrado y prácticamente vaya haciendo la búsqueda de cuál es el mayor. Entonces lo que hemos dicho, pues vamos a crearnos acá dos variables de tipo float, ya que va a ser el mayor y el menor, estableciendo estos dos para la búsqueda, ¿no?, de cuál es el mayor y el menor de toda esta estructura. Bien, lo que hacemos acá, prácticamente lo que hacemos es, se posiciona, ya, lo que se hace prácticamente acá. ¿Dónde está nuestro vector? Vamos a venir acá, bueno, con esto. Lo que se hace es posicionar estas dos variables o inicializar esas dos variables en la primera posición del vector. Es decir, digo, el mayor es el primero y el menor es el primero. Y en base a ese proceso vamos a ir comparando, ¿no? Entonces, donde vamos a decir, ¿no?, una vez que vengamos al vector y vayamos a decir, este elemento es mayor al valor inicial de esas dos variables, en este caso, si es sí,
pues prácticamente ese valor que es mayor se va a ir almacenando en esa variable prácticamente que va a ir haciendo la selección de mayores, va a ser un proceso de intercambio. Entonces por eso es que acá nosotros inicializamos estas dos variables en la primera posición de nuestro vector, prácticamente establecemos de estatura sub, entonces es de la primera posición. Lo mismo hacemos con el menor, estableciendo de que estos son los menores y estos son los mayores, eso para hacer el proceso de comparación. Entonces venimos acá, estatura, establecemos acá sub 0, ¿ya? Entonces ambos estamos empezando en la primera posición de nuestra variable tipo vector. Ahora, bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer prácticamente el recorrido de todo el vector para ir buscando al mayor de todos, ¿sí? Entonces aplicamos siempre este procedimiento para cualquier operación que se vaya a desarrollar. Entonces, en base a ese criterio, entonces lo que hacemos es dos algoritmos que hemos ido aplicando, ya, en la que prácticamente preguntamos si la posición que en este caso se está haciendo el recorrido del vector, ya, de nuestro vector estatura sub i, ya es mayor a igual, vamos a decir mayor o igual a la variable mayor que está inicializado en la primera posición, ya. Entonces en este caso va a cumplir. ¿Por qué? Porque prácticamente pues es igual, ¿no? Entonces si es sí, otra vez agarramos en la variable mayor y almacenamos prácticamente pues la estatura de acuerdo a la posición. En este caso establecemos i, ¿no? Bien, entonces viene el primer elemento porque estoy empezando en el primero, es menor o igual sí, entonces el mayor otra vez se va a almacenar con la primera posición. Próximo, el próximo, voy a suponer que el próximo también es mayor, pero a este valor del mayor, el segundo, ¿no? En este caso digo, es mayor al mayor, sí, dice, entonces el mayor va a agarrar ese valor de esa posición. Entonces, a medida que se recorre, cuando cumpla la condicional de que sea mayor o igual, se va a ir almacenando en esa variable que establecemos de selección de mayores. De la misma manera nosotros acá establecemos para el menor, ¿ya? Entonces, donde decimos acá, si esa posición prácticamente es menor, igual a la variable, pero ahora para encontrar al menor, ¿ya? Igual, si es menor y cumple la condicionante, entonces aquí decimos menor es igual a esa estatura. Entonces, con estos dos algoritmos logramos obtener al mayor y al menor prácticamente de este tipo de estructura, donde nosotros podemos almacenarlos y, bueno, y tener la respuesta. Digo, el mayor es my. Una vez que hacemos todo el recorrido, entonces decimos console punto prácticamente write line y decimos acá el mayor es, y establecemos acá el valor, ¿no? En este caso coma en la variable my, ¿ya? Y decimos puntito y coma. De la misma manera hacemos para el menor, ¿no? Estableciendo en su estructura. Bien, entonces decimos el menor es así. Ahí estableciendo un menor, perdón, el menor es, ¿no? Acá tenemos que establecer la variable menor. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer algunas aplicaciones de este tipo, digamos, de variable. Ahora, ¿qué más puedo hacer acá? No solamente puedo sacar el mayor y el menor,
Ya nos vamos a crear acá una variable de tipo float que haga el proceso prácticamente de la sumatoria de todos los elementos y obtenga el promedio de todos los elementos del vector. Ya, eso se establece acá mismo. Yo puedo generar una variable suma, ya, una variable suma que va a ser igual a la suma más cada posición del vector. Ya, de acá establecemos estatura sub i. Entonces, con este proceso estoy haciendo todo lo que es la sumatoria prácticamente de todo este tipo de estructura. Una vez que yo tengo todo el promedio, pues aparte de mostrar, ya podemos sacar el promedio, ¿no? Hemos sumado en una variable promedio que podemos crearnos acá prácticamente coma promedio. Ya sacamos el promedio de estaturas y decimos acá promedio, uy, se nos fue. Bien, vamos a esperar que ingresen, ¿no? Se nos ha cortado. Bueno, que ingresen, vamos a esperarnos. Bien, a ver, esperemos que ingrese. Creo que ya, ¿no?
No, pues exactamente no nos dijeron a qué hora es, ¿no? Pero aquí está, a ver. Voy a ver, no sé si ven mi pantallita, ya ven mi pantalla. Ya ayer nos han establecido aquí justamente. Simplemente nos han dado este elemento, ¿no? Yo les paso ahorita, pero no dice específicamente a qué hora, ¿no? No dice. Ahí está, justamente nos han dado ese, no, ahí está. No nos dicen exacto, pero sí nos dijeron que vayamos difundiendo, ¿no? Van a tener una actividad ustedes. Bien, entonces continuamos con nuestra estructura. De lo que estábamos sacando prácticamente es el promedio, ¿no? De este tipo de estructura. Ya, el promedio. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Si acá estamos haciendo internamente dentro de esta estructura sumar cada elemento, entonces termina de sumar todas las columnas del vector y bueno, tenemos que sacar el promedio que debe ser a esa sumatoria entre la cantidad total de elementos. Y bueno, para esto yo puedo utilizar directamente este procedimiento, porque sé que estatura.length obtiene la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Entonces con esto obtenemos parte de todo lo que es el promedio. Luego habíamos visto de que pues acá vamos a mostrar, ¿no? Nos faltaría mostrar acá. Vamos a decir acá console. Dime, te estoy escuchando. A ver, ¿quién me está hablando? Dime. Dime, Sandro. ¿No se escucha? Ay. Perdón. No me di cuenta. Ahora sí. Ahora sí me escuchan, ¿no? Todo me pasa. Se corta la luz, no me doy cuenta del micrófono. Perfecto, ahora sí se me escucha, ¿verdad? Muy bien. Como les decía, sí, ¿no? Gracias, chicos. Estamos sacando todo lo que es el proceso de manipular, podríamos decir, ¿no? Una estructura de tipo array. Entonces lo que estamos haciendo acá ahora es hacer y obtener el promedio, que en este caso establecemos acá la suma, para luego esa suma, ¿no? Dividir entre el total de elementos. ¿Y cómo obtenemos el total de elementos? En base a la función length que me permite establecer el vector, obtener la cantidad total de elementos que tiene el vector. Y con esto pues estamos mostrando prácticamente cuál es el promedio, ¿no? Estableciendo acá el promedio. Entonces nosotros acá decimos el promedio de datos, podríamos, de edades. Y mencionamos acá prácticamente pues un valor que vamos estableciendo acá y coma, y se llama la variable promedio. Bien, entonces con esto pues prácticamente hemos logrado obtener el promedio, el mayor, el menor, ¿sí? Ahora, ¿cómo ordenamos? ¿Ya? Existen funciones directas para poder ordenar un vector. Un solo vector, pero si yo quiero ordenar pues varios vectores paralelamente, pues ya no voy a poder utilizar esta función. Para eso utilizamos los métodos de ordenamiento, que justamente hemos visto el método de la burbuja. Pero para este caso, que es un simple vector, entonces vamos a hacer uso de esa función directa, ya, de esa función directa. Venimos acá y bueno, ¿cómo ordeno? Aquí vamos a hacer un salto de línea. Ya, le vamos a decir console write line.
Entonces, la función que me permite prácticamente ordenar este tipo de estructura es el array, ¿ya? Es el array.sort, ¿ya? Es una función que ya tiene prácticamente establecido ya en nuestra clase array para el caso de manejo de este tipo de estructura. Y bueno, y damos el nombre directamente, en este caso nuestro vector se llama estatura, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo esto, estamos haciendo lo que es ordenar en forma ascendente, ¿ya? Ascendente. Entonces, bueno, vamos a volver a mostrar prácticamente nuestro vector. Ahora, si se dan cuenta, por eso manejo con vectores o con menú, porque ya puedo ir a la opción 2 y mostrar, ¿no? En cambio, acá hay que volver a repetir el proceso para poder ver algún elemento que, bueno, has hecho como que ordenar o, bueno, hacer algún proceso. Entonces, una vez que ordeno, vuelvo a ver el contenido prácticamente digamos, de mi vector estatura ordenado en forma ascendente. Vengo acá e inicializamos y hacemos todo lo que hemos hecho hasta ahí. Bueno, cantidad y dimensión, vamos a aumentar un poquito acá. Vamos a decir un 28 acá y aceptar. Ya, la dimensión vamos a decir pues 5 vectores, estatura 1.20, 1.78, 1.45, 1.65 y 1.89. Bien, bueno, acá nos falta un poco de salto de líneas, ¿no? Ahí está, visualizando nuestro vector. El promedio de edades es, y nos establece el promedio de todo esto. Cuál es el mayor y cuál es el menor. Y bueno, ya nos muestra en forma ascendente, ordenado en forma ascendente. Ya, entonces podemos establecer utilizar algunas clases que nos permite hacer ese proceso con este tipo de estructura array. Ahora, de la misma manera, ya, donde hemos sacado, donde dice el promedio, vamos a hacer como se dice, un salto de línea, ¿no? Para que se visualice mejor. Acá el promedio de estatura es, y aquí vamos a hacer un salto de línea. Ahora, en forma inversa, o sea, cómo obtengo ordenado prácticamente vamos a hacer acá y vamos a mostrar aquí primero. En forma inversa, ordenado en forma descendente, implica de mayor a menor, ¿no? Entonces igual, tenemos con la clase prácticamente estableciendo array, ya, punto reverse, ya, nos establece acá reverse. Y simplemente el nombre de la estructura, en este caso de nuestro vector, ya. Y bueno, vamos a ver ahora, pues en forma, vamos estableciendo en forma descendente, ya. Entonces acá vamos a decir que este proceso es para ver y ordenar en forma descendente, ¿ya? Bien. Ahora vamos a visualizar nuestro vector, vamos a hacer la carga de datos. Dimensión 4, 1.35, 1.13, 1.56, 1.89. Ahí está. Nos saca el promedio, ya estableciendo prácticamente ahí los dos elementos mayor y menor de todo el vector en forma ascendente y en forma descendente. Ahora, este procedimiento que hemos hecho para hallar el mayor y el menor, se puede aprovechar cualquiera de estos procesos. Entonces, ya no hago este algoritmo, ya este paso que yo hago, por ejemplo, para obtener, si conozco esta función,
Entonces ya no hago este proceso. Entonces, ¿qué hago? Simplemente vamos a sacar acá, bueno, estableciendo el último proceso de ordenar. Ya, entonces vamos a sacar en base a las dos funciones que hemos hecho prácticamente acá, pero de la siguiente forma. Miren, vamos a obtener el mayor y el menor, pero haciendo un proceso de ordenamiento, ¿no?, de nuestra estructura, donde vamos a decir, el mayor es, ya, y como está en forma descendente, el mayor está en la primera posición. Entonces está en estatura, vamos a decir, en la primera posición, 0. ¿Ya? Y el primero, que es el menor está al final, estableciendo acá, está en estatura, y la última dimensión o el último elemento que podíamos establecer es justamente la longitud de nuestro vector, que sería estatura.length, ¿ya? Pero como que sabemos que las posiciones es -1, entonces ahí voy estableciendo el -1. Entonces, ordenando, podemos obtener al mayor y al menor también, sin, digamos, establecer el proceso que hemos hecho anteriormente. Y vamos a visualizar también. Ven, dimensión 4, estatura 1.23, 1.56, 1.65, 1.78. Ahí estamos. Bueno, aquí nos falta hacer, ¿no? Entonces, mire, me dice el mayor 1.78 y tenemos aquí. El menor 1.23 y tenemos ahí. Se puede. Entonces, a veces les digo, si conocen funciones que permiten hacer procesos que me agilicen de obtener algunos elementos, utilicemos. Primero ordenamos y encontramos los dos extremos, así sea ascendente o en forma descendente. Entonces, bueno, se puede trabajar muchas cosas con este procedimiento. ¿Qué otro elemento podemos establecer? Una de las ventajas que tiene prácticamente C#, aparte de hacer todo este proceso, ya, es que nos permite, pues, podemos hacer un proceso de redimensionamiento también de un vector. ¿Eso qué implica? No necesariamente acá podemos empezar con un valor, como que aquí, ¿no? Estableciendo la estatura, bueno, bueno, una vez que yo pida el tamaño, recién redimensiono así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer justamente con esta función de redimensionamiento? ¿Ya? Entonces, acá voy a establecer, voy a anular la forma de redimensionamiento del vector, y aquí le voy a decir esto es igual a, y le digo a new, a float, ya, y le voy a dar una dimensión de 0, así. O sea, como que estoy empezando con 0 elementos. Ahora, pues ahora, ¿cómo hago el tamaño? Pues sí, estoy empezando, porque acá es donde decíamos, el tamaño es, creo que quieren entrar, ahí estamos. Pues acá decíamos, dimensionamos para luego decir la longitud. Ahorita nuestro vector está con 0. Entonces, podemos hacer, y bueno, inclusive podemos hacer de que sea medio dinámico también nuestro vector. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de redimensionamiento? Ese es otro elemento que tiene como ventaja en el caso de C#. Una vez que se solicita cuántos elementos quieres, y tú ya has empezado con 0, entonces acá vamos a hacer lo que es vamos a decir redimensionamiento.
¿ya? ¿De qué manera establecemos acá? Y bueno, la función igual con la clase array, ¿ya? Establecemos array punto es el resize, este de acá. Redimensionar, ¿ya? Damos el nombre con, como que haciendo referencia a la variable, y nuestra variable se llama estatura, coma, hacemos referencia otra vez a nuestra variable, pero le decimos que tiene una longitud, ¿sí? Y cómo, estableciendo prácticamente la función length, más el tamaño que estoy introduciendo por teclado. Entonces decimos redimensionar esta estructura a la longitud anterior más, en este caso, el tamaño. Entonces estoy empezando con 0, ¿ya? Y podemos prácticamente nosotros adicionar a este valor de 0 la cantidad de elementos que nosotros definimos acá. Puede empezar tu vector con una dimensión de 0 y bueno, y acá hacer el proceso de redimensionamiento. Y bueno, y ahora acá funciona normal, como si fuese, digamos, y como hemos hecho prácticamente todo el proceso de carga y todo ese elemento. Eso es otro elemento que nos permite hacer el proceso de redimensionamiento. Les voy a mostrar un ejercicio aplicado en la que se puede establecer y redimensionar prácticamente el proceso que se requiere en el sentido de este tipo de estructura. Bien, es todo, digamos, lo que hemos trabajado en cuanto a las operaciones que se puede realizar con este tipo de estructura individualmente. Carga, ya, el listado, promedio, sumatoria de elementos, mayor, menor, ordenar y bueno, y hacer este proceso. ¿Puedo buscar? Sí, podemos establecer dos elementos acá en cualquiera de estos vectores, hacer lo que son las búsquedas, ¿ya? La búsqueda simplemente se va basando, así como la búsqueda, la modificación y también la eliminación, se puede hacer por dos elementos, en este caso, en este tipo de estructura. La búsqueda por dato, que sería dando el dato y tengo que recorrer. El otro es prácticamente por posición, ¿ya? Cuando yo quiero la posición 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y les dije siempre, pues en este caso, nosotros internamente como código en programación, sabemos que las posiciones van de 0 a un valor enésimo. Pero para el usuario no nos dice acá 0, nos dice la posición 1, 2, 3, 4. Por tanto, sí, cuando vayamos a modificar, eliminar o bueno, hacer algún proceso con la posición, entonces el valor que nos dé menos 1. Si nos dicen posición 1, menos 1, 0. Nos dicen posición 2, menos 1, 1. Así. Entonces ese criterio que toma, porque nosotros no digamos, el usuario no sabe que internamente todo el proceso se está desarrollando desde 0. Entonces ahí que voy a hacer prácticamente una modificación de, en este caso, un elemento tomando en cuenta la posición, ¿sí? Entonces modificar dato por posición. Bien, entonces cuando digo modificar dato por posición, lo primero que establecemos es solicitar el dato, ¿ya? Entonces vamos a solicitar un dato, que en este caso sería un float, ¿no? Para nuestro caso, creo que tenemos acá, le voy a llamar dato 1, ¿ya? Entonces este debe solicitarse por teclado, pero
como vamos a hacer por posición, entonces acá vamos a cambiar todo. Va a ser las posiciones, establecemos con valor entero, ¿no? 0, 1, 2, 3. Entonces, este dato es el que nosotros vamos a solicitar. ¿Ya? Console.writeLine. Acá decimos posición a modificar. ¿Ya? Estableciendo ahí la posición a modificar. Bien, entonces pedimos acá el dato. Ya, estableciendo el tipo de dato. Ya, console punto prácticamente readline. Bien, entonces cuando es por posición no tengo que recorrer el vector por si acaso. Enseguida voy a hacer la búsqueda o eliminar por dato. Cuando nos hablan de establecer la posición que debo modificar, no necesito recorrer todo el vector con un bucle, sino directamente le digo la posición en base a su identificador y acá pedimos el dato que se va a modificar. Ya, entonces no necesito hacer un recorrido porque ya me están apuntando a la posición 0, 1, 2. Entonces a esa posición que se llama prácticamente nuestra variable estatura post, deberíamos decir. Ya les dije que el post pues nos establece el usuario 1, 2, 3, entonces menos 1. A esa posición voy a pedir dato. ¿Ya? Entonces posición a modificar acá me da y yo le voy a decir prácticamente que me dé ahora el nuevo dato. Ya, con un mensajito le voy a decir console, ya, console punto write y aquí solicitamos, ¿no? Entonces nuevo dato le decimos, ¿no? Nuevo dato. Ya, entonces como que ya me dio la posición, le digo nuevo dato. Entonces acá vamos a decir con el convert punto to int32 de console, ¿no? Console punto readline. Entonces ya no necesito porque ya me da la posición. Entonces a esa posición de nuestro vector menos 1, porque me dice posición 1, 2, 3, entonces hacemos la modificación. Entonces lo que voy a hacer es primero acá voy a mostrar el vector original, ya estableciendo acá. Aquí nos va a mostrar el vector original. Una vez que yo modifique acá, estableciendo el proceso, aquí pero vamos a hacer algo más. Console.write. Cuando no trabajamos en forma modular, pues hay que repetir muchos procesos. Eso siempre vamos estableciendo, ¿sí? Console.writeLine. Y aquí mostramos otra vez nuestro vector estaturas, implicando que ya tenemos pues modificado esa posición. En el caso de modificaciones por posición o eliminar por posición, hacer algo por posición, no necesito hacer el recorrido que hacemos habitualmente con el bucle. Bien, venimos acá, cargamos datos, listo. Bien, ahí nos muestra, justamente nos está mostrando el vector. Posición, entonces yo le digo la 1, la 3, digamos, ¿no? Entonces le digo 3 ahí, posición, la 3, ¿no? Digo 3, el nuevo dato.
Entonces yo le voy a poner 1.90, por ejemplo. Ya, entonces estoy diciendo 3, porque nosotros manejamos 0, 1, 2, ¿no? Entonces vengo acá. Ahí no sé si hemos tenido error, vamos a ver, ahí nos establece, nos da un pequeño error, vamos a ver en qué sentido. Ya, nos dice acá, la cadena no te pondría el formato correcto. A ver, vamos a ver acá prácticamente estableciendo acá en su proceso de claro, tienes razón, nadie me corrige, nos hemos aplazado todos. Venimos acá, yo estoy queriendo convertir entero. ¿Acaso es entero la estatura? No ve. Aquí deberíamos decir punto to float, ¿no? Sí, entonces establecemos punto. Además el float no hay con el convert. Ahí está, uno de los elementos. Simplemente con el parse, ya estableciendo ese elemento. Por eso siempre les digo a los chicos, no hay el float con el convert. Siempre establecemos su conversión con el parse. Entonces lo que nos ha dicho aquí es, pues le hemos dicho que convierta o almacene un dato entero, sabiendo que esta estatura, sus datos son de tipo, prácticamente de tipo float, ¿ya? Entonces simplemente ese es el error que tenemos ahora. Bien. 1.56, 1.23, 1.87, 1.25, 1.76. Bueno, ahí, ¿no? Entonces le digo, quiero la 2, la 3, vamos estableciendo, pues a modificar 3, el dato 1.90. Ahí nos establece, ¿no? Justamente acá, este es el que le dije y ese es el que se está modificando. Ya, entonces, en caso de moverse en posición, no necesitamos hacer el proceso de recorrido, pero sí, sabiendo que acá nos dicen posición 1, 2, 3, nosotros internamente manejamos desde 0, ¿sí? Bien, estas es, digamos, las operaciones básicas que hemos hecho con un solo vector, aplicando todo este elemento. Hasta aquí alguna pregunta, porque después hemos trabajado lo que es paralelismo de vectores, manejar paralelamente varios vectores. Hasta aquí alguna consulta, jóvenes. Esta es la manera de manejar este tipo de estructura. Ahora sí, preguntas, jóvenes. No sé si he logrado, digamos, como alguien me dijo, ¿no? Poder manejar o poder entender este tipo de estructura. No sé si está claro o algo más tenemos que complementar. Yo les voy a dar el código, obviamente, pero en su estructura, el cómo se maneja, no sé si está claro. Hola, profe, ¿me escuchan? ¿Está todo claro? Hola, ¿no se escucha? Profe, ¿me escucha ahora? Hay alguien que nos está hablando, pero no se te escucha. Pasa que no quería que me explique un poco la parte de cuando sí. cambia el dato. Sí. Ya lo estaba medio entendiendo. En la parte cuando usted cambia ¿En cuál proceso? ¿En qué parte? En la posición usted crea una variable que es dato y ahí lo resta el -1 que es dependiendo al índice de posición que está en lo que nosotros hacemos. Acá. Sí. Ajá, estoy mostrando aquí, en esta parte. Ya ocurre. Bueno, ¿dónde estamos? A ver. Sí, acá nos muestra, modificar, que nos muestre. Y hacemos el salto de línea y acá lo vamos a hacer. Hay algo que me dan 2 minutitos solamente para ver. Es que hay algo que no está muy
ya, acá debo ser salto de línea. Posición a modificar. Ya, eso quería saber. Bien, venimos acá. Y decimos acá, aquí justamente voy a, ya, console, punto, y establecemos acá right line. Nada más. Muy bien. Ocurre lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros queremos modificar un dato de esta estructura, podemos modificar buscando dato. Digo, quiero el dato 1, 2, dependiendo qué datos tenemos acá. Digo, el dato 1.5, sí, eso es por dato. Y otra cosa es decirle la posición de esta estructura. ¿Ya? Para el usuario, para quien maneje esto, dice, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, la 4, la 5, la 6. Entonces, para nosotros internamente las posiciones manejamos desde 0, 0, 1, 2 hasta el valor enésimo. Entonces, ¿eso qué implica? Ya, implica que pues el usuario me va a dar 1, ese valor que me da el usuario yo debo diferenciar menos 1, porque cuando me diga posición 3, yo tengo que establecer en esta posición que es el 2. Por eso es que si me dice 3 menos 1, me va justamente a establecer la posición que quiero modificar. Por eso se hace esa diferencia. Cuando en este caso, la operación se va estableciendo, haciendo referencia a la posición del vector. Entonces, acá yo estoy pidiendo prácticamente la posición. ¿Qué posición quiere modificar? Y luego, pues me pide el dato, en este caso nuevo, en el cual pues voy a modificar en esa posición. Entonces digo, ya tengo la posición que me da aquí, pero esto ya les dije, según el usuario me dice 1, 2, 3, nunca me va a dar desde el 0, porque él no sabe que estamos manejando desde el 0. A cualquier posición que me dé, menos 1, y voy a establecer el dato que justamente queremos modificar. A esa posición pedimos el dato a ser modificado. Y con eso, pues logramos hacer ese proceso de modificar un dato, tomando en cuenta, digamos, la posición que quiero establecer ese proceso de modificación. Por eso hemos restado menos 1. Ahora, ejecutando, mire, acá voy a hacer ahí está. Este es nuestro vector original. Me dice posición a modificar. Yo le digo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones tenemos. En este caso, el que maneja esto no sabe que esto empieza desde 0, ¿no? Entonces yo le digo, quiero la posición, en este caso, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces para mí esto es 4, visualmente. Pero sabemos que el vector va así, 0, 1, 2, 3, así va, ¿no es? Entonces, a esto que estoy introduciendo, menos 1, por eso voy diferenciando menos 1. Ese momento me dice cuál es el dato, digamos 1.99. Y vuelvo a ver, y en esa posición, que es 4, ¿no? En el 1, 2, 3, 4, pero yo le puse antes posición menos 1, va 0, 1, 2, y en esta posición 3 me va haciendo el reemplazo prácticamente. Hasta ahí alguna consulta. No sé si está claro. No sé si está claro. Me dicen, por favor, si está claro. Sí, está bien, bueno, está claro. Ya, perfecto.
Bien, entonces vamos a hacer solicitando ahora dato. Ahí es muy diferente, no puedo ir directamente a la posición. Ya, voy a ver, podemos, bueno, ¿cómo se elimina un elemento de un vector? Se elimina prácticamente estableciendo un valor que sea muy diferente a los datos que en este caso se guardan. Por ejemplo, hay dos maneras de determinar si cuántos elementos están eliminados en un vector. En el caso, por ejemplo, de nuestro vector estaturas, pues no tenemos una estatura de 0, siempre vamos a tener una cierta estatura. Entonces, para aquellos elementos cuyos valores son igual a 0, entonces puedo decir que en este caso, pues, cuántos elementos he eliminado en mi estructura. Entonces, primero vamos a eliminar. Para eso vamos a solicitar, ahí sí vamos a solicitar el dato que quiero eliminar. Entonces acá voy a crearme una variable de tipo float y le voy a llamar dato 1, ¿ya? Entonces acá voy a solicitar, vamos a decir, console.write y decimos acá dato a eliminar. Bien, venimos acá y establecemos punto y coma. Y bueno, se llama dato 1, ¿no? Igual, como es un float, entonces solamente con el parse, float.parse, ya, de console.readline, ¿no? Bien, ahora sí, no es posición, ya, no es posición, sino es por dato, tengo que decir qué dato. Acá sí tengo que hacer el recorrido, sí o sí tengo que hacer este recorrido de la estructura, porque tengo que ir a buscar. ¿De qué manera? Justamente, pues, vamos a preguntar si, en este caso, la posición o cada posición de nuestro vector es igual al dato que estamos estableciendo. Entonces, si es que prácticamente encontramos, acá es dato 1, ¿no? Si logramos encontrar, entonces en esa posición de nuestro vector estatura sub i, voy a decir que es igual a 0. ¿Ya? En caso que tu dato tuviera, por ejemplo, 0, contiene un valor de 0, y bueno, es un dato como tal, entonces se puede establecer con valores negativos, como por decirle, estandarizando un -1. Entonces todos aquellos que son -1, sí, pues son elementos que se han eliminado prácticamente de la estructura. Entonces venimos acá y bueno, simplemente llenamos con, como se dice, con un valor de 0. Y si no, bueno, sigue haciendo la búsqueda prácticamente, ¿no? Estableciendo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ya, lo primero que establecemos es lo siguiente. Voy a traer acá, se hace controles por si acaso acá. Voy a traer ahí. Ya, bueno, en este caso voy a utilizar una variable booleana, ya que va a ser control. Voy a empezar en false. Bueno, ¿qué va a hacer esta variable? Una vez que yo encuentre y bueno, voy vaciando, esta variable control ya va a ser prácticamente cambiada de valor por true. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he encontrado, ¿no? Y que además ya hemos establecido con un valor de 0. Ya, entonces venimos acá, porque aquí podríamos decir esto, ¿no? Si es igual al dato y si no, else no hay. Entonces, si yo tengo 20
20 datos que tengo que buscar si encuentra o no el elemento, 20 veces me va a salir el mensaje. Entonces yo quiero que me salga por única vez. Entonces para eso estamos utilizando estas variables de control. Entonces aquí le digo sí, ya, control, ya, le digo acá sí, control. Esto tendría que preguntarle si en este caso es falso, así. Ya. Si control es falso, estableciendo acá el valor de false, entonces vamos a decir, pues dato no se encuentra en la estructura. Ya, dato no se encuentra en la estructura. Ahora, esto se puede reemplazar por lo siguiente. En vez de hacer todo este proceso, simplemente le digo negado acá. Ya, acá le digo negado. Con esto le estoy diciendo es falso. Esta es otra manera de expresar ese proceso negado. Entonces, de caso que se diese ese elemento, le digo console.writeLine y decimos pues dato no se encuentra en estructura. Ya no se encuentra en la estructura. Y si no, bueno, lo que vamos a hacer es prácticamente, vamos a venir acá, ya podemos mostrar cómo pues el dato que hemos eliminado pues ya nos muestra en su contenido con 0, ¿no? En este caso. Ahí estamos. Y si no, que nos muestre otra vez el contenido. Entonces, para hacer por dato sí o sí debo hacer la búsqueda. Entonces, de esta manera voy haciendo la búsqueda de un dato para luego pues, eliminar o hacer algún proceso. Ya, dimensión del vector 5, 1.67, 1.43, 1.23, 1.89, 1.34. El modificar, entonces yo le digo la posición 2, ya, con 1.98, ya, ahí me falta un salto de línea, y me dice, ¿cuál quieres modificar? Dato, ahora ya no es posición. Ya, yo quiero eliminar, por decirles, el 1.23. Entonces yo digo 1.23, así. Entonces venimos acá y nos establece ya y nos muestra con el dato ya eliminado, ¿no? Entonces podemos establecer y hacer ese proceso. Ya, entonces, bueno, como les digo, pues hemos hecho todo este elemento en un menú, todo este elemento en un menú, estableciendo prácticamente todas estas operaciones con un vector. De esta manera se maneja este tipo de estructura, ¿sí? Tomando en cuenta todos esos elementos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Les paso este código. Esa es la forma de manejar este tipo de estructura. No sé si tienen algo más que quisiera que aclaren en este tipo de estructura. Y luego pues entramos prácticamente a lo que es el manejo de paralelismo de vectores. Ya, el manejo de paralelismo de vectores. Para luego entrar justamente ahora que ya estamos trabajando matrices. Lo que quiero que me digan, sí, bueno, en este caso, ¿qué más nos faltaría repasar? No sé si con esto han comprendido cómo se maneja este tipo de estructura. ¿Me escucha? No, pensé que no me escuchaba. Sí, le escucho, duda, le escucho. ¿Por qué no se puede utilizar el float? O sea, ¿por qué no se puede utilizar el convert en el float? Porque el convert no tiene esa función. Ya, acá por ejemplo voy a hacer eso. ¿Miren? El convert no tiene, o sea, no tiene una función de conversión. Ya, entonces punto le digo. Si yo busco acá, no hay el float. O sea, no tiene una función que permita convertir a float.
Entonces, ¿con qué hago el proceso de conversión? Porque tengo que convertir. Ya, en este caso yo digo float, ya, punto, sí me permite con el parse. Porque el float, el convert no tiene una función que te permita convertir a float. Esa es la razón. Por eso que cuando trabajan con float, les digo, para captura de datos tomen en cuenta de que su proceso va a ser con el parse. Exacto. No, entonces acá establecemos ese elemento para ese proceso. Hasta ahí preguntas, consultas, porque esta estructura se va a manejar también con las nuevas estructuras que manejamos, y bueno, en este caso yo les voy a decir, bueno, en base a la forma como se maneja vectores, pues es lo mismo, les voy a decir, ¿no? Hasta aquí preguntas, jóvenes. Ingeniera, una pregunta, ingeniera. Ahí en el práctico que mandó, quería que me explique Dígame. un poco acerca del ejercicio 4. Ajá, del que mandó, ¿no? Procesual. ¿Matrices? Para ir. A ver, vamos a ver la práctica. Ya, este es el 2, este es 4. Sí, profe, está bien esa, ajá. Esa quería que me explique. ¿Está bien? Este es el 4. Ya, muy bien. Dice, los siguientes ejercicios tienen como propósito, dice, que ustedes escriban ciclos. En este caso, que recorran la matriz. Y bueno, en este caso, todo lo que hemos hecho y hemos establecido estos días en el manejo de operaciones con matrices. Escriba un algoritmo que ponga en ceros ambas diagonales de la matriz. Hemos visto que una matriz, pues establecemos dos elementos, ¿no? Diagonal principal y secundaria. Entonces, pues tienes que llenar, ya puedes hacer si gustas este ejercicio con un menú también. Cargas la matriz y bueno, y haces la opción 1, que sería prácticamente esta. Y bueno, te dice que ambas las guardes con 0. Escribe un algoritmo que ponga 0 en la primera y la última fila. Entonces, voy a venir acá, voy a suponer que estamos ya llenando la matriz. Ya, entonces digo acá, voy a establecer, a ver, una matriz, en este caso de 3 por 3. Muy bien. Entonces, para el primer ejercicio nos dice llenar esto con ceros, así. Esta es la diagonal principal, ¿ya? Bueno, vamos a eliminar esta fila. Para una matriz cuadrática, Entonces hacemos de 4 por 3, porque dice 4 por 3. No, puede ser, no, si te dice diagonales, tiene que ser siempre una matriz cuadrática, porque las diagonales, las triangulares, no podemos manejar con matrices que no sean cuadráticas.
ya eso justamente les dije, ¿no? La anterior. Esto de la diagonal principal, secundaria, triangular, inferior, superior, sí o sí tiene que ser para matrices cuadráticas. Porque no voy a poder sino obtener así como acá me está pidiendo, por ejemplo, que llenes con 0 la diagonal principal y la secundaria. Porque, ¿qué implica? Pues vamos a tener un desfase, ¿no? En una de 3 por 3, pues no te está pidiendo esto. Ahora, el otro ejercicio dice agarrar la matriz y llena con ceros, ya, la primera fila y la última. El resto, sí, nos establece acá la pregunta que tienes aquí. Que ponga en 0 la primera y la última fila. Y en la primera y la última columna. Ah, perfecto. Entonces me dice acá, pues no solamente la fila, también las columnas. De tal manera que en este caso yo tenga así, un cuadrado más o menos. Eso te está pidiendo ahí justamente acá. Luego dice, escriba un algoritmo que llene de números de la matriz de tal manera que la matriz sea igual, en este caso, IJ. Entonces, acá te está estableciendo justamente la diagonal secundaria, ¿no? Bueno, escriba que llene de números la matriz de tal forma que la matriz sea igual, en este caso, a IJ. Esto es la diagonal secundaria. Escriba un algoritmo que llene la diagonal principal de la matriz, en este caso con los números 1, 2, 3. Entonces acá implica que yo debo llenar acá la matriz o la diagonal principal, el 1. Acá tiene que ser el 2, acá tiene que ser el 3. Y si tengo una de 4 por 4, pues igual voy a tener. Entonces nos está estableciendo que hay que llenar con esos valores. En eso consiste ese ejercicio. No sé si algo más hay que aclarar. Esto pueden hacer con un menú, porque tiene varios incisos, ¿no? Yo haría con menú esto, si es que me piden, haría con menú. Esto es el inciso 1, 2, 3, 4, 5, así. Preguntas. Esto mejor se hacen con menucito. Al menú que pasó, profe. Cuatro ejercicios para los pares y 4 ejercicios para los impares. Sí, exacto. Los pares, así, los pares obviamente van a ser el 2, van a ser el 4 y van a ser el 6, que prácticamente sería este, ¿no? Y tenemos el 8, ¿no? Igual, tenemos para los impares el 1, igual el 3, el 5 y hasta el 7. Acá sería el 7. Preguntas jóvenes. Para este tipo de ejercicio, para estos, bien importante manejar lo que les decía, manejo de posiciones de una matriz. Porque nos establece el llenar, ¿no? En este caso, por ejemplo acá, ahí está lo que les estoy pidiendo, ¿no? La diagonal principal que se llene con 1, 2, 3, 4. Y si fuera una de 5, pues hasta nos va a establecer hasta el 5. Es como el ejercicio 4 eso, ¿no? ¿Perdón? Es como el ejercicio 4 eso. Exacto, sí, igualito. Son ejercicios bastante de razonamiento.
porque nosotros queremos lógica, que no solamente decimos sepan manejar bastante código, pero que también sepan resolver, ¿no? En este caso, algoritmos. Bien, no sé, en este caso yo, bueno, tengo clases justamente a las 3 con otra universidad. No sé si tienen alguna consulta más, alguna pregunta. Jóvenes, esto se está grabando por si acaso, enseguida termino y te voy a mandar el video. Ya, estos dos videos voy a colocar en la plataforma como nivelación 1, nivelación 2 en la plataforma y también les voy a enviar. Ok, bien. Profe, una pregunta. En el ejercicio ¿Alguna 1, en consulta? el ejercicio 2, Sí, me dijo. ahí del práctico, del que mandó usted virtual, en esas matrices nosotros tenemos que ya, cuando hagamos correr el programa, ya tiene que estar las matrices ahí o tenemos que insertar los datos. En Ya este directamente caso, ya. sí, si se trata de acá, por ejemplo, por las características, ¿no? Digo 1, 2, 3, 4, 5. Esto es prácticamente una matriz, Sí. ¿ya? Cuadrática. Entonces tiene que funcionar para cualquier matriz cuadrática. Estos son, para toditos son cuadráticas, en Pero cualquier dimensión, no siempre va a ser una de 5 por 5. Entonces, sí, ustedes piden la dimensión y bueno, y generan ya ya mostramos, porque yo estaba haciéndolo para mostrar muestran los datos de directamente. cada fila y como vi ya que estaban diferentes, directamente le puse en cada matriz ya los datos. No. Ajá, Si yo digo, digamos, una matriz de 3 por 3, que me claro, muestre pero ya. digamos, Esto es para n dimensiones, por si acaso. Obviamente, toditos estos de acá son cuadráticos. Para la pero en pregunta ese 2, caso, profe, toditos teníamos son, que, digamos, cuando sí o sí son creamos cuadráticos. una matriz, ¿no? Ya sea, digamos, una variable de n y digamos, de fila y columna, introducir cuántas filas y cuántas columnas, al introducir, digamos, en la matriz que sea m, digamos, ahí, digamos, lo colocamos m, corchete 0,1 y lo colocamos el valor de esto, o cómo hay que hacerlo ahí. Eso sería. Tiene que generar solito. No, Los tiene que valores. generar solito. Ah, Sí, o sea, tiene que generarse solito. A ver, no sé, me acuerdo. Porque esto, miren, trabajamos, a ver, ¿cómo esto más o menos? A ver, ¿dónde estamos? Este tema, como le digo, por eso se lleva, deberíamos llevar en primero la parte de vector y matriz, y bueno, en este nivel deberíamos hacer un repaso nomás, ¿no? Pero a veces no se alcanza. Ya, entonces acá, por ejemplo, tengo aquí hay un ejercicio. Miren, esto se trabaja con primero en la parte estableciendo acá ya manejo de matrices. Ya, acá por ejemplo vamos a aumentar un poquito y lo vamos a hacer 28. Ya le voy a decir, siempre tiene que ser cuadrática. Esto por ejemplo le voy a decir, digamos, 4 filas y 5 columnas y me rechaza. Me dice, el algoritmo me dice no es cuadrático. Ese control se tiene que hacer porque para los ejercicios que ustedes están haciendo tiene que haber control de que sí o sí se establece para matrices cuadráticas. Ya, entonces acá por ejemplo, si le voy a decir una de 5 por 5, ya, entonces miren, pues este es el requerimiento. Dado una matriz y que pues tenga establecido prácticamente de la primera fila con valores pares, bueno, en este caso obtener la triangular superior, podríamos decir, disminuyendo en su contenido generando por filas los números pares. Entonces ya tiene que venir
o sea, con su resultado, o sea, como que tengo que ver. Simplemente acá nosotros establecemos la dimensión. No sé si se comprende de esa manera, ¿no? Inclusive aquí nosotros tenemos que decir, no es cuadrático. Y aquí les dice prácticamente, ¿no? En los ejercicios les dice, acá tiene que ser cuadrática impar para poder hacer este ejercicio. Acá no les establece si es par, pero sí es cuadrático también. De la misma manera, es un cuadrático impar, ¿no? Igual, ¿no? En cada uno de estos. Entonces nosotros debemos prácticamente hacer este control de acá. De que si no es cuadrática, no es cuadrática, que te vuelva a pedir, no es cuadrática, hasta que sea cuadrática, y si no, bueno, en este caso. Preguntas. Consultas, jóvenes. Esa es la idea, o sea, que yo introduzca la matriz y que me genere directamente. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿Sí? No se escucha nada. Parece que me están hablando debajo de la tierra. Bien. Ya, muy bien entonces, Fabiana. Bueno, he tratado de nivelar para que ustedes tengan conocimiento prácticamente de este tipo de estructura. Ya, y bueno, espero que logremos, como seguimos haciendo la parte prácticamente de operaciones con matrices, tratar de aclarar la próxima clase algunos elementos que son parte prácticamente en el desarrollo. Y bueno, entramos ya a una nueva estructura, ¿no? Estableciendo, enlazando prácticamente cadena de caracteres tanto con vectores y con matrices, y para luego establecer ya otras estructuras para, bueno, ya seguir avanzando, ¿no? Pero las otras estructuras sí se enlazan siempre con la parte de vectores, ¿no? Se van enlazando con vectores. Bien, quedamos acá entonces. Espero que haya servido. Prácticamente voy a mandar este código al grupo. Voy a mandar el documento también. Vamos a venir acá donde estamos. Ahí está, ¿sí? Todo lo trabajado ahora. También estoy grabando, entonces voy a mandar el video. Ya, si no hay más preguntas, pues quedamos justamente ahora, porque bueno, empezamos 3 de la tarde ya en algunas universidades no han parado, ¿no? Bien, quedamos acá entonces, que les vaya bonito, que la pasen bonito, chicos. Creo que a las 5 tienen la actividad, que la pasen bonito, jóvenes. Gracias. Felicidades, felicidades. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, chicos, hasta luego.